Bueno, ahora vamos a dar inicio inmediatamente a la última mesa de esta noche. La tercera mesa va a tratar el tema balance y perspectivas de las reformas introducidas en el arbitraje de contratación pública. Gracias. Para ello contamos con la presencia de la doctora Pierina Mariela Guarinoni Romero como moderadora. Ella es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, egresada de la maestría en Derecho Internacional Económico y de la maestría en Derecho Procesal y Solución de Conflictos por la UPC, exgerente de Gestión Procesal del Grupo Telefónica y exdirectora de Arbitraje Administrativo del OCE, conciliadora extrajudicial y árbitro de las principales instituciones arbitrales del país. También nos acompaña esta noche el doctor Gonzalo García Calderón Moreira. Él es abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Derecho Internacional Económico por la misma Casa de Estudios, miembro de la Comisión de Redacción de la Ley de Arbitraje, profesor del curso de Derecho Internacional Privado y Derecho Internacional, autor de diversos artículos sobre arbitraje y árbitro del Centro de Arbitraje de la Universidad Católica. Además, contamos con la presencia del doctor Juan Carlos Morón Urbina. Él es abogado por la Universidad San Martín de Porres, con maestría en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú, catedrático en Derecho Administrativo por la misma Casa de Estudios en ESAM y en la Universidad de Piura. Es consultor externo en Transparencia y Compras Públicas y Control Gubernamental, miembro del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo y de la Sociedad Peruana de Derecho de la Construcción. Es también socio del estudio Luisa Chacopar García, asociado a Baker & McKenzie International. Nos acompaña también el doctor Alfredo Bular González, quien es máster en Derecho por la Universidad de Yale, abogado graduado en la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctor honoris causa por la Universidad Continental Perú, socio de Bular, Falla y Escurra. Él ha participado como árbitro en más de 200 arbitrajes nacionales e internacionales, expresidente del Tribunal de Defensa de la Competencia del INDECOPI. Y finalmente, bueno, además nos acompaña el doctor Alan Carlos Alarcón Canchari, quien es abogado egresado por la Pontificia Universidad Católica, con estudios en maestría en Derecho de la Empresa, postítulo en Derecho Público y arbitraje en la misma universidad, con experiencia en manejo de procesos judiciales y arbitrales en infraestructura. Actualmente se desempeña en el cargo de Procurador Público Adjunto del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, habiendo sido antes apoderado judicial del Seguro Social de Salud. Finalmente tenemos al doctor Antonio Corrales González, quien es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios concluidos de maestría por la misma universidad. Es actualmente director de Arbitraje Administrativo de OCE. Se ha desempeñado en dicha institución en los cargos de secretario del Tribunal de Contrataciones del Estado y subdirector de procesos arbitrales. Es además conciliador extrajudicial con estudios en negociación en la Universidad de Harvard. Ha sido asesor jurídico de diversas entidades públicas en materia de gestión. Lo recibimos con fuertes palmas, por favor. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias a mi Casa de Estudios y especialmente al doctor César Guzmán Barrón por la invitación a compartir este panel que para mí realmente es un panel de lujo. Ya todos han sido presentados. Y muchas gracias a ustedes también por quedarse esta hora para escuchar a un tema que realmente suscita muchísimo interés y, por qué no decirlo, también suscita un poquito de preocupación, que es el tema del arbitraje en la contratación estatal. El tema que vamos a abordar el día de hoy es el balance y perspectivas de las reformas introducidas en el arbitraje en contratación estatal con ocasión de la Ley 30.225, publicada hace poco, en julio de este año, que finalmente nos trae nuevas reglas de juego para el arbitraje en materia de contratación pública. Y esto, el título de nuestro panel es bastante acertado, porque si hacemos un poquito de recuerdo, estamos a 11 días de celebrar el segundo año de las modificaciones introducidas por la Ley 29.873 y por el Decreto Supremo 138/2012 que nos trajeron también innovaciones
en el tema arbitral. Con la nueva ley definitivamente tenemos innovaciones positivas desde mi punto de vista, como por ejemplo que han eliminado el procedimiento administrativo sancionador contra los árbitros, o la novísima causal de anulación del laudo por no respetar la prelación normativa para la resolución de controversias, por un lado. Tiene innovaciones positivas también en cuanto a la acumulación en un solo arbitraje de pretensiones que se deriven de un mismo contrato. Eso es algo bueno porque finalmente va a permitir abaratar costos y a resolver más rápido las controversias de manera más eficiente. Y, por ejemplo, que se haya ampliado el plazo de caducidad. Como siempre nos recuerda el doctor Gandolfo, el Estado tiene muchos mecanismos para gatillar contra el proveedor o contratista, mientras que el contratista solamente tiene para reclamar sus derechos el arbitraje, y tenía 15 días hábiles de caducidad, además. Ahora tiene 30. Es algo que considero positivo. Pero hay otras modificaciones que no voy a calificar ni de positivas ni de negativas, pero que sí nos llaman la atención. Por ejemplo, que para desempeñar con la nueva normativa, que todavía obviamente no está vigente, sino hasta que entre en vigencia su reglamento, pero va a estar en vigente en muy corto plazo, que para desempeñarse como árbitros se tenga que estar inscrito en un registro nacional de árbitros a cargo del Estado, a través del OCE. Igual para los secretarios arbitrales. O que el Estado, también a través del OCE, acredite o deba acreditar las instituciones arbitrales para que se puedan desarrollar arbitrajes institucionales, o que se haya creado un consejo de ética cuyos integrantes son todos nombrados por el Estado, siendo el Estado, como ustedes bien saben, parte de los procesos arbitrales que se suscitan en materia de contratación estatal. Entonces, toda esta regulación simplemente nos corrobora la insistencia por parte de las autoridades públicas de seguir regulando este régimen especialísimo y particular de arbitraje en materia de contratación estatal. Y definitivamente saltan varias preguntas. ¿Se justifica? ¿Es necesario un régimen especial en contratación estatal? ¿Es necesario establecer un marco normativo especialísimo? ¿Qué señales estamos dando al mercado nacional, al mercado internacional, con estas modificaciones que están siendo recurrentes? ¿A dónde vamos o qué objetivos se piensan conseguir y que justifiquen o sustenten el apartarse del régimen general de arbitraje? En fin, son muchas preguntas que, por supuesto, yo no las voy a absolver, sino este panel, que repito, es un panel de lujo, las va a absolver, y sin más preámbulos vamos a pasar al primer bloque de preguntas. Alan, en tu calidad de defensor de los intereses del Estado, en tu calidad de procurador público, desde tu perspectiva, ¿cómo consideras que desde el punto de vista práctico la nueva regulación en cuanto a solución de controversias que está establecida en la Ley 30.225 beneficia a la defensa de los intereses del Estado? ¿De qué manera consideras que impactan estas regulaciones? ¿Qué implicancias tiene en tu posición de defensor del Estado la aplicación del principio de transparencia en contratación pública? ¿Y qué opinión te merece la regulación sobre acumulación de pretensiones, tal como está concebida en la nueva ley? Gracias, buenas noches. Perdón, antes que empieces, 10 minutos, vamos a ser muy estrictos con el tiempo. Si no, acá tengo mi tarjeta amarilla y mi tarjeta roja que les puedo pasar en cualquier momento. Ahora sí, adelante. Hay mucho por hablar, así que trataré de ser bastante escueto. A ver, en primer lugar, empecemos por la conciliación. En verdad, no hay ninguna modificación sobre la conciliación. Ha sido absolutamente relegada desde mi punto de vista, siendo un mecanismo que podría ser muy potente en la medida en que solucionaría muchas de las controversias del Estado. Se aplica ahora de manera soterrada cuando hay que encontrar alguna alternativa de solución, homologando un laudo o encontrando alguna salida administrativa a través de una conciliación, pero digamos, sin ningún documento firmado de por medio, porque
y este es el argumento que siempre se esboza: la Contraloría siempre va a tener una labor de supervisión complicada. ¿Qué es lo que sucede? Creo que la conciliación sí debiera haber sido abordada de una mejor manera, y hay mecanismos en verdad que pudieran hacerlo. La idea principalmente, y desde mi punto de vista, es proteger el acuerdo arbitral, su eficacia, y además respaldar al funcionario que está tomando esa decisión, a efectos de evitar que no sea cuestionado a futuro por esa decisión que tomó en su momento. ¿Cuáles son esos mecanismos que debieran darse? En primer lugar, regular, y esa sería una cuestión interna del Estado, al interior de la entidad, cómo es que se adopta este mecanismo de conciliación. No hay absolutamente nada sobre el tema. Digamos, a nivel de Estado podría darse una regulación de que bastase, por ejemplo, con un informe legal, un informe técnico del área usuaria y el funcionario que tome la responsabilidad de adoptar el acuerdo conciliatorio. Ese acuerdo, además, y no está en ninguna disposición normativa de manera clara, debiera ser irrevisable. No debiera darse la posibilidad de que ese acuerdo fuera a futuro cuestionado por un genio que viene después de que la batalla está ganada o perdida y empieza a cuestionar aquel acuerdo conciliatorio que se adoptó en su momento. Ese acuerdo debiera ser irrevisable. Hay un fraseo en el ámbito del arbitraje que en estricto creo que está mal regulado, pero que ayuda muchísimo. Es esta frase: bajo responsabilidad. Bajo responsabilidad, no se imaginan las características y las implicancias que tiene al interior de la entidad, porque basta que a alguien se le ocurra cuestionar un laudo para esbozar: bueno, es bajo tu responsabilidad. Obviamente no se dice bajo responsabilidad de qué, ni de quién, ni cómo se va a determinar esa responsabilidad. Creo que es una norma que debiera ser mejor regulada, pero por lo menos, así como está, ayuda bastante para evitar que los laudos sean cuestionados al interior de la administración pública. La conciliación debiera tener la misma característica, debiera tener esa misma prerrogativa de ser en sí misma eficaz y revisable, y que no sea cuestionada por algún genio que después cuestiona la decisión que se tomó en su momento. La mejor manera al interior de la administración pública de evitar que otra área termine cuestionando una decisión que se adopta en determinado momento es enviarle un documento y decirle qué opina sobre el tema. Si no dice absolutamente nada, entonces a futuro tampoco va a poder cuestionar esto. Y viene aquí el tema de la Contraloría. Siempre va a poder en este momento ser revisada por la Contraloría. La idea en todo caso sería ponerle algún tipo de candado a efectos de que la conciliación así tomada, así asumida por el Estado, tampoco sea cuestionada por la Contraloría. Podría pedírsele un informe al órgano de control institucional, y cerrado y emitido que sea este informe, definitivamente esa conciliación sea irrevisable. De esa manera tendríamos que encontrar mecanismos de ponerle candados al acuerdo conciliatorio, y repito, básicamente para que no sea revisado y no sea cuestionado a futuro. De esa manera, dándole esas características, la conciliación recién funcionaría. Al día de hoy, como está, nadie la utiliza, no sirve para nada, porque siempre vas a tener ahí la espada de Damocles de que te cuestionen y te pregunten por qué tomaste determinada decisión. Y el tema de la Contraloría General de la República en realidad no me parece complicado. Siempre que se adopte una decisión correcta, sustentada, el funcionario público que esté en condiciones de explicar por qué adoptó determinada decisión debería salir airoso sin ningún inconveniente. No hace mucho nuestro Contralor explicaba que de las 2.750 denuncias, solamente habían 11 funcionarios presos, es decir, tenía una eficacia del 0.4% en sus informes de control. Es decir, si tuviéramos que analizar a la Contraloría por resultados, en verdad el resultado es absolutamente pésimo. Y creo yo que esto se da básicamente porque los informes de control muchas veces, en la generalidad de las veces, están muy mal enfocados. Entonces, la Contraloría no termina siendo aquel fantasma que debiera asustar al funcionario público. Bien sustentado, bien explicado, no debería haber problema. Ahora, la modificación de la 30.225 también hace alusión a la Junta de Resolución de Disputas. Y aquí hay un tema que me parece debiéramos reevaluar, porque creo que si al interior de la administración pública el arbitraje no termina de ser entendido, menos aún lo va a hacer un distribuidor. Las decisiones que se adopten en ese contexto van a ser cuestionadas, no van a faltar funcionarios públicos que intente llevar o al Poder Judicial o a través de una medida cautelar para un futuro proceso arbitral cuestionando la decisión que ha tomado la Junta de Disputas. Y es que
aún no ha entrado en vigencia y ya se está atribuyendo una característica de controversia al dispute board, cuando en estricto no tiene esa naturaleza. Un dispute board no es un arbitraje pequeño, la decisión de la Junta de Disputas no es un laudo chiquito, como algunas personas ya están empezando a decirnos, y no tiene esa naturaleza de escenario conflictivo que podría tener un arbitraje. Y así malentendido, creo que se debiera evaluar seriamente la aplicación del dispute board, porque me parece que podría empezar para obras de gran envergadura, para obras que están por encima de 10 millones de dólares. A partir de ahí, con mecanismos muy bien regulados, sí podríamos aplicar un dispute board, porque personalmente me parece una herramienta muy eficaz que te permite como entidad pública tener y cumplir tu objetivo principal, que es tener una obra pública. El objetivo del Estado es satisfacer un interés público, y lo más importante para nosotros como Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que es la entidad a la que represento, es tener la obra lista y darla al público o darla en concesión, dependiendo del contrato. Entonces, entender un dispute board como un escenario de conflicto no va a ayudar mucho. Podríamos aplicarlo, reitero, para escenarios en donde los contratos son realmente importantes, gradualmente ir implementándolo en contratos, digamos, de $1 millón hasta 10 millones de dólares, para tener ya experiencia en el manejo de los dispute boards, y para los contratos menores también. Yo no desdeñaría esa posibilidad, podría implementarse, no está regulado, pero podría implementarse, por ejemplo, una junta de disputas permanente al interior de una entidad pública, para que para los contratos menores puedan tener este mecanismo de solución de problemas de manera expeditiva, rápida, eficiente, sin necesariamente tener una junta específica para cada contrato. Podría haber uno permanente para los contratos que vengan. Ahora, sobre el arbitraje, esta disposición de que los adicionales no son materias controvertidas no es sino una reacción del Estado. Es una disposición que desde mi punto de vista es netamente reactiva. Dudo mucho, no lo he visto, y si lo hay, no creo que sea lo suficientemente sustentable. Creo que no hay un análisis ni jurídico ni económico para haber dispuesto esto. Ha sido una reacción del Estado, es la reacción natural, cuestionable y todo lo que se desee de alguien que se está defendiendo. Porque han habido circunstancias muy cuestionables a nivel de tribunales arbitrales que han llegado, porque finalmente todo tenemos que informar al interior del Estado, y que se ha encontrado en este mecanismo, en esta disposición, en esta proscripción, una forma de defenderse de manera reactiva, cuestionable, y todo lo que se considere, sí, cuestionable. ¿Por qué desde mi punto de vista? Porque la idea, creo yo, es irnos del Poder Judicial, porque lo que va a suceder es que el Estado va a terminar con obras paralizadas, con obras detenidas, porque hasta que tengamos una resolución judicial con la condición de cosa juzgada que nos autorice a un adicional de obra, van a pasar años, y la obra entre tanto no va a esperar esos años. Entonces vamos a tener obras paralizadas, vamos a tener infraestructura incompleta y obviamente una insatisfacción social que eso no debiera permitirse. La idea es salir del Poder Judicial, y no necesariamente porque el Poder Judicial sea equivocado como escenario para resolver conflictos. De hecho, creo personalmente que las decisiones que se han adoptado últimamente a través de las salas comerciales en los procesos de anulación del laudo me parece que han sido correctas. En algunos casos como Estado hemos ganado, en otros hemos perdido, pero me parece que los magistrados de la sala superior han estado realmente a la altura de las exigencias que como Estado se les ha planteado. Pero lo que va a pasar es que si vamos a judicializar los adicionales, lo que va a empezar a suceder es que van a llover medidas cautelares por todos lados. Ya ahora el mismo OCE, el mismo ministerio, tenemos medidas cautelares de los juzgados pues, más recónditos del Perú, en donde inclusive hay que llegar 3 días en lancha para poder apelar una resolución judicial. Entonces va a suceder eso si es que vamos a judicializar los adicionales. Otro aspecto que va a suceder es que eventualmente las obras hasta pudieran perderse, pudieran deteriorarse. Hubo un caso muy conocido al interior de nuestra entidad en donde un puente, el puente intercontinental en Madre de Dios, estaba por hundirse porque los cimientos, el estudio de suelos del puente no eran los correctos y había que hacer un adicional de manera inmediata. En el escenario de la aplicación de esta norma tendríamos que esperar una resolución judicial. Ese puente se hubiera caído
y hubieran perdido millones de dólares en recuperarlo. Podemos perder infraestructuras si judicializamos los adicionales. Y lo otro que va a suceder es algo absurdo. No es extraño al interior del Estado que hayan controversias entre la Contraloría y nuestra área usuaria. En más de una ocasión se han impugnado decisiones de la Contraloría y en la eventualidad que no nos den la razón vamos a llegar al escenario absurdo en donde el Estado va a tener que impugnar la decisión de la Contraloría y muy probablemente el contratista se nos pliegue a la acción judicial. El absurdo, es decir, el Ministerio de Transportes impugnando una resolución de la Contraloría y acompañado del contratista que avala la posición del Ministerio contra el propio Estado. Es un escenario absurdo y en más de una ocasión probablemente esperando que una medida cautelar propicie la continuación de la obra. Ese es el escenario judicial que nos espera si es que esta norma, así como está planteada, prosperar. Me dan 2 minutos. A ver, en el tema de la transparencia, sí encuentro una situación un poco contradictoria, porque mientras la norma que estamos evaluando hace alusión que la solución de controversias se desarrollan en cumplimiento del principio de transparencia, es decir, en el desarrollo del proceso debe haber transparencia, la ley de arbitraje hace alusión a que es el laudo lo que se publica. Y ahí me parece una contradicción. Personalmente prefiero la transparencia y la apertura total de la existencia del proceso arbitral. No veo ningún inconveniente en que publiquemos el acta de instalación del tribunal arbitral para que se sepa quién está demandando al Estado y que el Estado se está defendiendo. No veo ningún problema. La confidencialidad del arbitraje es, a mi entender, un concepto extrapolado del derecho privado, en donde las partes comerciantes, ellas no quieren pues que los demás se enteren que están litigando entre sí, pero ese es un concepto del derecho privado. Extrapolarlo al derecho público choca, y me parece, con la necesidad de la transparencia y la transparencia como medio para la supervisión pública. El ojo público debería ver qué está pasando en el arbitraje y eso no se va a dar, no se está dando necesariamente con esta disposición. Prefiero la publicidad de los procesos arbitrales sin ningún problema, no hay nada que ocultar ahí. Y finalmente, respecto a la acumulación de los procesos arbitrales, creo que la norma está pensando en la acumulación de pretensiones dentro de un proceso arbitral, y creo que ahí hay un error, porque en estricto en ese escenario la solución sería un laudo parcial, no necesito, porque la norma establece que este pedido de acumulación debiera darse antes de la conclusión de la etapa probatoria, porque eventualmente si fuera después, el tribunal arbitral podría rechazártela. Y eso no creo que debiera ser necesariamente así, porque ese tribunal arbitral podría disponer un laudo parcial, resuelve la controversia A y luego, aun cuando esté con posterioridad a la conclusión de la etapa probatoria, podría resolver la controversia B. Pero mejor solución me parece que podría ser la posibilidad de entender que lo que se está intentando hacer aquí no es la acumulación de pretensiones en un proceso arbitral, sino someter todas las controversias ante un solo tribunal arbitral. Y entonces no va a importar la etapa del proceso, no va a importar si está ya para laudar o si ya estamos corriendo con el plazo para que se emita una resolución definitiva, no va a importar, porque basta con que sometamos la controversia nueva al mismo tribunal arbitral. Y eso sí va a ser muy importante, y es realmente relevante que sea un solo tribunal quien conozca todas las controversias, porque de esa manera se evitarían sobreposición de ampliaciones de plazo, criterios antagónicos en resoluciones arbitrales. Además, sería mucho más fácil que una sola instancia arbitral conozca la misma controversia y tenga un criterio unívoco al resolver los problemas del contratista y el Estado. Y entonces, para cerrar la idea, creo que más que la acumulación dentro de un solo proceso, debiera entenderse que es la acumulación de pretensiones ante un tribunal arbitral, y para eso no es imprescindible la etapa procesal en la que nos encontremos. Ok, muchísimas gracias. Bueno, definitivamente, un poco haciendo un pequeño alusión de la exposición de Alan, hay que empoderar al funcionario público a efectos de que la conciliación realmente se vuelva un mecanismo eficiente de solución de controversias. La Junta de Resolución de Disputas definitivamente me parece que, de acuerdo a la exposición de motivos de la Ley 3225, está pensada para obras de gran envergadura. Lo de la acumulación de pretensiones, efectivamente, una alternativa podría ser el establecer o disponer que sea el mismo tribunal arbitral el que finalmente
decida la controversia, pero lo cierto es que la nueva ley lo que está diciendo es que se pueda abrir la posibilidad dentro del plazo de caducidad de que ese tribunal que ya se instaló pueda también ser competente para nuevas controversias que puedan surgir en el mismo contrato. Finalmente, la transparencia en cuanto al laudo, finalmente es parte de la gestión de las entidades y por esto que la ley de arbitraje incluso permite la publicación de los laudos estatales. Vamos a pasar a nuestro segundo bloque a cargo de Alfredo. Y te quiero preguntar, Alfredo, considerando que en los arbitrajes en contratación con el Estado es necesariamente el Estado parte de esos arbitrajes, te pregunto, ¿qué opinión te merece la acreditación de instituciones arbitrales a cargo del Estado a través del OCE? Y en ese sentido, ¿cuáles consideras que serán las consecuencias de esta necesaria acreditación para el mercado de servicios arbitrales institucionales? Asimismo, te pregunto si en tu concepto, si la participación del OCE en el mercado de servicios arbitrales afecta el principio de subsidiariedad del Estado. No nos olvidemos que la ley 30225, que es la nueva ley de contratación del Estado, dice que el OCE administra y organiza un régimen institucional y subsidiario, ¿no?, de arbitraje administrativo o algo parecido. Entonces, en ese sentido, ¿afecta el OCE este principio de subsidiariedad que además es constitucional? ¿Cuál debería ser el rol del OCE en el arbitraje y contratación pública? Y por último, ¿qué opinión te merece la creación y la conformación de un consejo de ética que, como sabemos, está conformado por personas que han sido designadas todas son designadas por el Estado, y sus facultades sancionadoras? Ok, bueno, gracias. Yo creo que es difícil entender todos estos temas vinculados a registros de centros, registros de secretarios, comités de ética, registros de árbitros, etcétera, 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 sin entender bien el contexto en el que estas medidas se vienen tomando y que no son solamente de esta última ley, sino que son efectos que se van añadiendo en el tiempo. Cada ley va dando un paso más allá para ver cómo se controla este arbitraje que supuestamente está afectando al Estado. Claro, cuando se adoptó la regla universal, innovadora universalmente que adoptó el Perú, de que el arbitraje fuese, digamos, el Estado hiciera una oferta obligatoria para el Estado, de que va a haber arbitraje y que en consecuencia toda la contratación pública se somete a arbitraje, fue una cosa muy bien recibida aquí y yo creo que mejoró realmente la situación, como bien decía Alan hace un momento. Desjudicializamos el problema de la obra pública y en general de los procesos de adquisición, y eso fue muy positivo. Es muy reconocido fuera, uno va afuera, todo el mundo habla qué maravilla en el Perú, cuánto arbitran, etcétera, etcétera, pero creo que hemos entrado en una espiral de la cual va a ser muy difícil salir y en la cual estamos nosotros haciéndonos harakiri respecto del sistema arbitral. ¿Qué pasó? Yo acá quiero aludir a una figura popular que todos hemos experimentado cuando estamos en el colegio, que es el gordito dueño de la pelota. Cuando uno va al colegio y hay alguien que quiere jugar y no tiene muchas habilidades futbolísticas, se compra la mejor pelota imaginable, ¿no? Y viene con su pelota y dice, bueno, si quieren jugar, tienen que jugar con mi pelota. Y la pelota es así, y aquí las reglas son así, y la cancha es de este tamaño, y yo tengo que jugar además, y además yo soy capitán del equipo, y además de todo eso, el árbitro lo pongo yo, ¿no? Y entonces, claro, él aprovecha esa situación para ir poniendo reglas que finalmente determinan cómo va a ser el juego. Y eso es un poco lo que ha venido pasando en el tiempo. ¿Qué pasó? Al Estado le comenzó a disgustar que a veces perdía el arbitraje. Yo no comparto la idea de que el Estado pierde los arbitrajes siempre. Es más, ni siquiera comparto la idea que le va mal en arbitraje. Yo creo que le va mejor de lo que le iba en el Poder Judicial. Pero bueno, eso es. Y si uno añade a eso, que es más rápido, que es más célere, que se puede resolver problemas que antes tomaban muchos años de resolver, creo que en general para el Estado es mejor que haya arbitraje. Pero ¿por qué no le gusta? En primer lugar, creo que no le gusta porque, y hay que ser bien sinceros y bien transparentes, el Estado gestiona muy mal sus contratos. Los ejecuta mal, los celebra mal, solamente en el contrato de obra pública todos los proyectos son un desastre. Entonces, como gastan minucias en hacer el proyecto para una obra que vale millones, se gastan unos cuantos miles, hacen la obra y por supuesto, ¿qué termina pasando? La obra es inejecutable, como está diseñada. Y como es inejecutable, entonces el contratista tiene que rediseñar
y reejecutar y cambiar todo mientras va ejecutando la obra. Eso pasa todo el tiempo y todos ustedes, por la modo como están moviendo la cabeza, todos lo han visto. ¿Ya? Y entonces, como eso comienza a pasar, resulta que hay que comenzar a pedir adicionales y hay que comenzar a hacer modificaciones en la obra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, oh sorpresa, ahora hay que pedir autorización a la Contraloría. Entonces no se puede pasar, la obra es un desastre, va a volar el presupuesto y no se puede reejecutar. Entonces es una olla de presión. Una olla de presión que va a explotar y sin embargo cada vez le meten más presión porque van comenzando a limitar cada vez más los mecanismos de salida contractuales y además el Estado ejecuta mal porque muchas veces no está capacitado para ejecutar los contratos, porque no los ejecuta bien. Ustedes, los que han estado en arbitraje, ven las comunicaciones que a veces manda el Estado, donde se hace harakiri para el futuro arbitraje, o simplemente el silencio de no contestar las comunicaciones que le manda el contratista, ¿no? Yo no digo que no haya contratistas malos, por supuesto, y muy malos, pero usualmente uno ve también problemas muy serios del lado del Estado que ejecuta muy mal, bastante mal los contratos. Entonces, claro, la olla de presión se va alimentando además con una mala ejecución que va creando problemas a lo largo de todo el arbitraje y además llegan al arbitraje y usualmente el Estado no gestiona bien el arbitraje, nombra muy mal a los árbitros. Yo he sido testigo de árbitros que los elige algún funcionario de alguna entidad pública y el árbitro claramente le importa un pepino el arbitraje. Se sienta a mirar, a escuchar, nunca leyó el expediente y al final vota con la mayoría. ¿Por qué? ¿Sabe Dios por qué? Porque cogieron a su amigo o porque simplemente partieron la mitad del honorario del árbitro con el funcionario. Pero la verdad, y si ustedes creen, pero yo sí sé que eso, bueno, no lo sé con certeza, pero intuyo que pasa por mi propia experiencia. Y entonces, claro, uno tiene además un mal árbitro, pero ni siquiera es un árbitro encamisetado por el Estado, que también los hay. Es algo peor todavía, pues es un árbitro que ni siquiera le interesa el arbitraje. No tiene ningún interés en el arbitraje. Entonces, el problema está sembrado. Entonces, claro, como el gordito de la pelota no le gusta lo que está pasando, pero no le gusta porque no sabe jugar fútbol. Entonces, como no está jugando bien al fútbol, quiere cambiar las reglas y cree que cambiando las reglas va a arreglar el problema. El problema se tiene que arreglar hacia atrás. Y entonces comienzan a crear todas estas disposiciones de las que estamos hablando. ¿No? La injerencia del OCE comenzó a crecer en los arbitrajes, se comenzó a convertir en un centro el cambio de orden de prelación de las normas, creen que con eso se iba a arreglar el problema, tampoco se va a arreglar el problema, registros de árbitros, y ahora, bueno, registros de centros. Dense cuenta lo absurdo que es tener un registro de centros. O sea, en otros países, usualmente, lo que se pacta en arbitraje entre el Estado, no tan modernos como nosotros, que todo va a arbitraje, pero cuando pactan, usualmente ¿qué pactan? Cláusula ICC. Se van al centro arbitral más importante del mundo a arbitrar el problema. Yo quiero ver si el ICC va a venir a registrarse y certificarse ante el OCE. ¿Ya? No va a venir, no va a venir. Como no van a venir muchos centros arbitrales muy prestigiados que le van a garantizar un manejo muy adecuado, como también existen nacionales, al Estado. Lo que el Estado tiene que hacer es pactar bien sus arbitrajes. No comenzar a poner o crear estas reglas que finalmente no funcionan. No va a funcionar. No nos va a conducir a nada y lo que va a terminar pasando es que vamos a tener una corruptela de sistemas de inscripción de centros arbitrales. El comité de ética, ya eso pasa de todo límite. ¿Por qué es importante el arbitraje? ¿Por qué el arbitraje funciona? Porque es un sistema autónomo, tiene que preservarse su autonomía a través de las reglas que se aplican, eficiente, ¿no? Tiene que ser además un sistema que genera un principio esencial que es la igualdad entre las partes y todo esto se está rompiendo y el comité de ética es lo más claro. O sea, poner un comité de ética nombrado por 3 ministros a resolver las controversias éticas de los árbitros que resuelven controversias entre el Estado y los particulares es como que a un árbitro que ha arbitrado el clásico Alianza U le pongan como comité de ética para ver si arbitró bien o arbitró mal a Alfredo González. No tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. Yo no puedo poner a una parte, ¿no? Y darle la potestad de nombrar el comité de ética. Claro, dirán, no es la misma parte porque es la entidad. Es el interés del Estado. Es el interés del Estado. Y no puedo poner a una persona o a 3 personas nombradas de esa manera para que resuelvan el asunto. Más protegidos solamente por la declaración serán personas honorables, como dice la norma, no recuerdo exactamente el texto, pero la verdad eso no va a funcionar. Y evidentemente acá hay una ruptura del rol subsidiario del Estado como
venían las preguntas que me formulaban hace un momento, porque evidentemente ese es un asunto que puede ser perfectamente cubierto por un sector privado que funcione adecuadamente. El gran problema nuevamente tiene que ver con la gestión del arbitraje por las entidades públicas, no por la creación de reglas. Siempre creemos que mejoramos las cosas poniendo límites y no generando capacidades para hacer las cosas. Y lo que hay que generar son capacidades para que el Estado pueda administrar bien los arbitrajes, tenga criterios adecuados, haya políticas definidas del Estado de cómo se designan los árbitros, de cómo se define un centro arbitral, etcétera, etcétera. Entonces, desde este punto de vista, creo que estamos moviéndonos hacia un sistema que está degenerando cada vez más el sistema arbitral. Yo les adelanto, yo no me voy a inscribir en ningún registro. De hecho, ya no estoy inscrito, me han mandado varias veces, no, y ahora menos, ahora no me voy a registrar. No me voy a someter a un comité de ética de este tipo, porque no me parece digno someterse a un comité de ética en esas condiciones y someterme a que me maltraten simplemente porque en un momento decido con independencia y a ellos no les gustó lo que yo decidí. No lo voy a hacer, ¿no? No voy a someterme a este régimen sancionador que han colocado acá. Los árbitros tienen sistemas conocidos universalmente cómo funcionan y que no son estos. Y yo creo que, lamentablemente, porque a mí me gusta arbitrar y me parece interesante el proyecto del Perú de haber entrado con tanta fuerza, lamentablemente no voy a seguir participando en esto, ¿no? Y la verdad creo que esto está pasando con muchos colegas míos, árbitros que tienen alguna experiencia, que están diciéndome exactamente lo mismo. Entonces, ¿a quién le están haciendo daño? Al arbitraje. Y al hacerle daño al arbitraje, en mi opinión, están haciéndole daños a un sistema que, en mi opinión, fue una mejora sustancial y que es apreciado en varios lugares del mundo como una mejora sustancial. Hemos llegado a un punto peor al que estamos, o que puede ser peor al que estamos en un inicio. Porque antes teníamos el Poder Judicial, y ya sabemos que el Poder Judicial tiene 1000 problemas, pero mal que bien tiene un sistema de separación de poderes que preserva debería por lo menos preservar su independencia, autonomía, etcétera, etcétera. Pero ese sistema, a donde lo están llevando ya no es así, porque ahora es obligatorio arbitrar bajo las reglas del gordito de la pelota. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alfredo, realmente sin comentarios. Voy a pasar, no me voy a meter con el gorrito de la pelota de ninguna manera. Voy a pasar al tercer bloque a cargo de Gonzalo y bajo la misma perspectiva, es decir, considerando que el Estado es parte en los procesos arbitrales, pregunto tu opinión, Gonzalo, respecto del registro de árbitros a cargo del Estado, que es a cargo del OCE. ¿Y en qué medida lo que ha dicho un poco Alfredo, es decir, cómo esto puede afectar la autonomía del arbitraje o la imparcialidad e independencia inclusive, ¿no? Dependiendo de las manos en que caiga este registro? Hasta ahora creo que tenemos una garantía, que es quien tengo a mi lado, pero no sabemos qué puede pasar mañana, ¿no es así? De otro lado, ¿qué posibilidad o cómo ves tú esto como una limitación a justamente algo que es una ventaja en el arbitraje, como es la libertad de designación por parte de las partes, valga la redundancia en el arbitraje, de elegir a la persona que consideren idónea para resolver sus controversias? Ahora van a estar sujetas a un registro, porque si no están en ese registro no pueden desempeñarse como árbitro. ¿Qué ventajas y desventajas le ves a ese registro? Y de la misma forma te pregunto el tema respecto de los secretarios arbitrales. De otro lado, también te pido tu opinión sobre las especialidades, si realmente cumplen una finalidad, si mejoran el desempeño de los árbitros, las especialidades que ahora están exigiendo la nueva ley. Y por último, ¿qué opinas de la causal de anulación que está establecida en la ley 30225? Muchas gracias. Gracias, Mariela. Antes que nada, bueno, agradecer al doctor César Guzmán Barrón por esta insistente y persistente invitación a todos los congresos que me he invitado a todos, no sé por qué, pero le agradezco sobremanera. Un amigo que está en esta sala me dijo que por favor, probablemente cree que soy o me conoce un poco favorito y me dijo, oye, trata de calmarte y no botar espuma por la boca. Ya me ganó Alfredo ya. Entonces, es evidente que coincido en el sentido que esta norma está creando una serie de limitaciones que atentan contra la esencia misma del arbitraje. Estamos tratando en el Perú de inventar un arbitraje propio y entonces está creando
una dicotomía entre lo que es, por ejemplo, el arbitraje internacional, que se arbitra espectacularmente en el Perú. El Estado peruano gana sus arbitrajes en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias, en el CIADI, magníficamente bien. Litiga internacionalmente magníficamente bien. ¿Por qué no se puede defender de la misma manera en un arbitraje nacional? ¿Por qué cambiar las reglas de una institución que ya está plasmada universalmente y de la cual el legislador peruano, como decía Alfredo correctamente, recibimos permanentemente loas? Oye, qué bonita tu ley de arbitraje, qué bien hecha, el decreto legislativo 1071, la ley anterior, la 26572, tomamos como modelo la ley modelo de Uncitral. No hemos inventado la pólvora y la hemos actualizado a la realidad peruana y hemos establecido una serie de mejoras y de criterios. Entonces, surge la necesidad, el propio Estado dice, oye, qué bien, yo he recibido inversión extranjera y la inversión extranjera se ha sentido muy cómoda de someter sus controversias a un Centro Internacional de Arreglo de Diferencias y no someterse al Poder Judicial. Quiero que también los contratistas peruanos, las obras peruanas, los bienes, sean también resueltos mediante ese mecanismo. Y se crea el arbitraje mal denominado arbitraje administrativo. Este arbitraje, que es un arbitraje por el cual el Estado tiene todo el derecho, como lo ha hecho, de establecer una decisión política de que sus controversias vayan a ese mecanismo, se ha ido distorsionando en el tiempo. Y entonces, hoy día, y me voy a centrar solamente al tema que me han pedido que comente para no explayarme en temas que no me corresponden y que lo harán otros panelistas, el tema, por ejemplo, de los árbitros. ¿Es válido que el Estado, a través de la ley de contrataciones, señale cuáles son las características que debe tener un árbitro? Sí, absolutamente sí, para los árbitros del Estado. Si el Estado quiere que los árbitros que va a designar el viceministro, el procurador, quien designa a los árbitros del Estado, hablen 3 idiomas, sepan derecho aeroespacial, además de derecho administrativo, es decisión del Estado. Pero exigírselos al particular no tiene lógica. No tiene ninguna lógica exigirle que los árbitros del contratista que ha celebrado un contrato con el Estado tenga que tener esas mismas características. Creo que es un exceso de la norma. Les voy a contar, ya que estamos a nivel histórico, una historia real en el Perú. La ley anterior a la nuestra, al decreto legislativo 1071, la ley 26572, tuve la oportunidad y la suerte de participar tanto en la ley actual como en la ley anterior. En la 26572 teníamos la preocupación, sincera preocupación, de qué iba a pasar luego de expedido el laudo arbitral, porque podía irse en vía de anulación, caer en manos de jueces que no conocían del arbitraje. Entonces tuvimos una idea en ese momento muy buena, y se la voy a leer. En la disposición octava ordenaba, en la ley 26572, repito, ordenaba la creación de salas especializadas en el Poder Judicial para resolver los recursos de anulación contra los laudos arbitrales, tanto nacionales como internacionales, así como para reconocer los laudos arbitrales que se habían emitido en el extranjero. Esta idea del legislador del año 1996, repito, creo que fue muy buena, en donde se dio la norma. Sin embargo, ¿qué ocurrió en la práctica? En la práctica, el gobierno de ese entonces creó, para los que no se acuerdan, una sala especializada en materia tributaria, aduanera y arbitral. Tributaria, aduanera y arbitral. ¿Qué tienen en común los 3 temas? Absolutamente nada. Esa era la sala especializada. Evidentemente después, ya con la presión, se crearon las salas comerciales, etc. Pero ese es un poco el antecedente que busca explicar, de alguna manera, este fastidio de un intento de normar algo que corresponde al privado. Si yo quiero designar a un árbitro bajo determinadas características, ese es mi problema, que litigaré con un abogado del contratista que puede o no conocer materia de contrataciones y con un árbitro elegido que puede o no conocer materia de contrataciones. Es problema del privado. Ganará pues el Estado. Maravilloso. ¿Por qué exigirle esta serie de requisitos que, creo yo, atentan justamente en contra de la independencia y contra la imparcialidad y contra la transparencia de las partes que están en este tema? Insisto, la política interna
extraordinario, el Estado tiene todo el derecho, como buena práctica corporativa de gobierno, de designar a quien considere, pero no exigirle al particular que lo haga. Número uno. Número dos, una preocupación muy importante respecto al artículo 45.6. Señala textualmente lo siguiente: además de que el árbitro único y que el presidente del tribunal deban ser abogados con especialización acreditada en derecho administrativo, arbitraje y contrataciones públicas, señala lo siguiente, dice: se requiere estar inscrito en el Registro Nacional de Árbitros administrado por el organismo supervisor de las contrataciones, conforme a los requerimientos que aprueben las directivas. Puede pedir 500 cosas, ese es el registro. Ahí no termina, porque dice, este registro, eso es lo que me preocupa, este registro es de aprobación automática, sujeto a fiscalización posterior. En la práctica, y ojalá que Antonio me corrija en este tema, va a ocurrir lo siguiente: una persona que no está registrada va a ser designada por una de las partes, supongamos por un privado, por un particular. Y entonces, como es el registro automático, va a poder ejercer el cargo de árbitro, pero luego se va a tener que fiscalizar a esa persona si cumplió con las directivas que se exigía de saber X, Y o Z. Esa persona ya está arbitrando. Esa persona va a ser, ¿cuál es la consecuencia de esa norma? Sacarlo al árbitro a mitad del procedimiento, establecer que la parte podrá recusarlo en mérito a la decisión fiscalizadora que realizó el OCE. Y ahí no termina. Regreso a la pregunta de la moderadora. Hay una causal de anulación que señala textualmente lo siguiente: el laudo podrá ser anulado a solicitud de parte si la composición del árbitro único del tribunal o las actuaciones no se han ajustado a la ley, a su reglamento, y obviamente si la directiva estableció determinadas características para actuar como árbitro, y esa persona no cuenta con las características para actuar como árbitro, no debería estar inscrito en el registro del OCE, ¿no es cierto? Es sentido común. Si yo no cumplo los 15 requisitos que el OCE exige, no puedo estar en el registro. Pero como el registro es automático y va a ser fiscalizado a posteriori, yo no cumplo los requisitos y puedo actuar como árbitro, porque basta el registro para actuar como tal y va a ser fiscalizado posteriormente. Entonces, una entidad del Estado que se demore en resolver las recusaciones 4, 5, 6 meses, que se demore en la designación de árbitros 3, 4 semanas, se va a demorar en fiscalizar a aquellos árbitros que han sido inscritos a última hora, que no formaban parte del registro de árbitros, y como decía, y me da mucho gusto el doctor Alarcón, que él está de acuerdo con la posibilidad de que se pueda arbitrar temas adicionales, se litiga en todas partes del Perú temas arbitrales. Algunos lugares más regionalistas que otros quieren que los arbitrajes se lleven a cabo en sus regiones. Entonces, el tema de la fiscalización a posteriori va a ser un problema real que va a generar, creo yo, más problemas que ventajas o bondades. En consecuencia, no sé si con eso respondo el tema de la causal nueva de anulación creada para efectos de la ley de contrataciones, pero lo que sí es cierto es que este intento de permitir que personas que, no sé qué es peor, lo que decía Alfredo, en el sentido de que hay que poner estos requisitos, tú cumples los requisitos y puedes arbitrar, y entonces te sometes a esas reglas, pero todos sabemos que cumples con esos requisitos, mal o bien, ¿no es cierto?, con título de haber seguido un curso de derecho administrativo, no sé qué, tienes tus cartones que lo acreditan, o no tenerlos, te van a acreditar inmediatamente la posibilidad de actuar como árbitro y ser fiscalizado posteriormente con el riesgo de esta causal de anulación que está puesta en el sentido 45.9 de que podrás tú plantear una anulación a solicitud de parte si la composición del tribunal arbitral no guardaba los requisitos establecidos en la ley de contrataciones. Entonces creo que son problemas que no creo que los vaya a superar el reglamento. Sería ideal, comentaban en el panel anterior, ¿cuál fue la palabra? Las buenas intenciones, ¿no? No sé cuál fue la palabra que utilizaron, pero evidentemente hay que modificar estas normas, no sé si se logre,
pero hay que intentarlo, evidentemente, y creo que la idea de este panel es justamente resaltar estos problemas que se dan en la nueva ley para efectos de tratar de subsanarlo y que se evite que el arbitraje esté con una cancha inclinada, se evite que de alguna manera hoy día puede no ocurrir, pero que de alguna manera otro gobierno, otra institución, otro momento histórico pueda ser utilizado para fines de intimidación, para fines de cautelar intereses de un cierto sector y no llevar adelante un arbitraje con la transparencia, con la imparcialidad, con la independencia que todo el mundo desea. Gracias. Gracias, Gonzalo. Nuestro cuarto bloque a cargo del doctor Morón. Juan Carlos, ¿cuál es su opinión sobre el orden de prelación normativa para la aplicación del derecho en la resolución de controversias en materia de contratación pública? ¿Es constitucional desde tu punto de vista? ¿Cumple alguna finalidad? Tu opinión también sobre la notificación vía SEACE, además de la notificación personal del laudo, como requisito de eficacia del laudo, justamente. ¿Podríamos considerar que este requisito atenta contra un derecho fundamental, como es el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva? ¿Cuál es tu opinión sobre las principales consecuencias y las limitaciones impuestas a la arbitrabilidad del enriquecimiento sin causa? Juan Carlos. Gracias, Mariela. En principio, el agradecimiento también a don César por la invitación y la posibilidad de participar en este panel. La verdad es que las preguntas que me has planteado dan para más de 1 o 10 minutos, pero voy a tratar de ceñirme y abordar de manera muy puntual los temas que me has retado. Una visión general, que quiero no ser tan apocalíptico, pero creo que hay que ser realista. Es que lo que se está viendo o lo que está apreciando en la regulación que se está dando al arbitraje es algo así como lo que se suele llamar en el lenguaje coloquial lo que mal empieza, mal acaba. Los proyectos del Estado sabemos todos que mal empiezan. Alan lo ha mencionado también, la mayoría de problemas son los proyectos mal hechos. Los proyectos mal hechos, los presupuestos insuficientes, los SNIP engañosos, ¿no? En el cual... Y eso no es mala fe, sino simplemente para cumplir con el SNIP, para cumplir con el proyecto, con el presupuesto que se ha dado, para cumplir con los plazos de urgencia que se tiene, se hace lo que se puede, ¿no? Y entonces se le entrega al contratista algo que tiene que ejecutar y que en la práctica lo que tiene que hacer en el camino, ¿no? Y con las limitaciones y los problemas que van sucediendo. Y después todo deriva en controversias y tenemos el arbitraje y el laudo y el árbitro que resolver y dar finalmente lo que corresponde, ¿no? Entonces, y al final lo que se hace en la regulación, como también mencionaba Alan, esta es una legislación de reacción. O sea, reacciona frente a algo. Y en verdad reacciona creo que frente a dos cosas que no son totalmente ciertas. Uno, el hecho de decir que el Estado pierde los arbitrajes. Como se ha dicho, y hay estadísticas, no es cierto que el Estado pierda todos los arbitrajes. Y segundo, no es cierto que todos los árbitros sean malos. Que pueden haber malos árbitros y malos laudos, existe. Como puede haber malos mecánicos, malos árbitros, malos futbolistas, malos abogados. Pero no hay que regular sobre la excepción, sino regular sobre la regla. Ahora, dicho esto, entonces, quiero hacer un poco las preguntas que planteaste. Es decir, ¿qué opinión me merece este orden de prelación? En principio, quiero responder con una pregunta. ¿Alguien ha visto alguna ley de la República que diga, por ejemplo, que el juicio de divorcio tiene que resolverse en función del artículo tal del Código Civil y nada más? ¿O alguien ha visto una ley que diga que respecto a el proceso penal por aborto tiene que analizarse solo en visión del artículo tal del Código Penal y no puede ver más el juez? No es cierto, ¿no? O sea, no existen ese tipo de normas. ¿Por qué existe este tipo de normas acá? Que trata de encasillar al árbitro para que diga, digamos, lo que una de las partes quiere, finalmente que resuelva en función de unas normas, ¿no? El planteamiento del 45.3 que dice que las controversias se resuelven mediante la aplicación de la Constitución Política del Perú, de la presente ley, su reglamento, así con los normas de hecho público y de hecho privado, manteniendo obligatoriamente este orden de preferencia, esta disposición es de orden público, lo que dice. La pregunta que nos hacemos en principio es,
a ver, ¿para qué esta regla? Porque la ley ya no contempla lo que, por lo menos la ley que se ha aprobado, ya no contempla lo que dice la ley vigente. Porque esto tenía, para la lógica de los autores, tenía una razón de ser en que tenía dos finalidades. Uno, era una causa de nulidad de laudo, que era lo que está en la ley hasta ahora vigente. Y segundo, era una infracción sancionable al árbitro. Era sancionable, sí que alteraba esta orden de prelación. Pues bien, ninguna de esas consecuencias está en la nueva ley. No se menciona para nada. Entonces, mi pregunta es, ¿y para qué entendemos esta regla entonces? ¿Cuál es la finalidad? ¿O se olvidaron y lo van a poner en el reglamento? Me preocuparía que lo que quieran entrar en el reglamento, porque violaría el principio de legalidad, ¿no? Uno por tipificación y otro por nulidad de laudo, por vía reglamentaria. Entonces, si no pueden regular esto por vía reglamentaria, entonces, ¿qué sentido tiene este orden de primacía de fuentes? Si no, ponerlo como una especie de espada de Damocles encima del árbitro para en cualquier momento aplicar algo que pueda suceder. Esta tesis parte de una posición de principio, con la cual sí estoy, la cláusula parte de una posición de principio que estoy de acuerdo, es decir, el contrato del Estado es un contrato especial. Como contrato especial se rige por normas especiales. Y como normas especiales tendría obviamente que atenerse a la regulación especial de la normativa. Pero eso no quiere decir que el Estado tenga potestades exorbitantes, implícitas, no escritas, que el proveedor o el contratista sea un subordinado pasivo que tenga que sacrificar su patrimonio en aras del interés público, ¿no? De hecho, ese paso, esta misma ley tiene un principio de equidad que dice que las prestaciones y derechos de la parte deben guardar una razonable relación de equivalencia y proporcionalidad sin perjuicio de las facultades que corresponden al Estado en la gestión de bien general. El principio sinalagmático de los contratos, que de carácter conmutativo. Entonces, de aquí no puede establecerse que puede haber algo en desmedro del contratista en función de eso. Ahora, pero si ponemos hace poco me enseñaron un nuevo verbo, me decían hay que estresar las ideas, ¿no? Ponerlos en funcionamiento, a ver cómo funciona. Esta frase que dice que hay un orden de prelación, nos dice que hay que aplicar preferentemente la constitución política, la ley de contrataciones, hasta ahí podremos estar de acuerdo, el reglamento, la norma de derecho público, por encima del demás ordenamiento. Y acá hay un problema de jerarquía de normas, ¿no? Porque si nos dicen el reglamento por encima de la ley, si tenemos una ley que nos dice algo, aplicamos primero el reglamento de la ley de contrataciones, aplicando especialidad por encima de la ley que no sea de contrataciones. Cuando dicen normas de derecho público, se refiere que las directivas de OCE, hay una directiva de OCE, hay que prevalecer por encima de las leyes de la República, las opiniones de OCE, los comunicados, las opiniones que son vinculantes para los funcionarios públicos, pero no para los privados. Hay temas que indudablemente en la ejecución contractual, como la responsabilidad de compromisos ocultos, el pago de obligaciones, la fuerza mayor, el caso fortuito, que pertenecen al ámbito del derecho común. Entonces, aquí no es posible decir, mira solamente la ley de contratación y no mires el resto, porque hay que leer el contexto para entender las figuras. Y hay temas que no están regulados en la ley de contrataciones y que hay que acudir supletoriamente a la norma especial, como el tema de enriquecimiento sin causa. De hecho, creo que este tema, tal como está regulado, no tiene una finalidad clara. No creo que sea aplicable, salvo que por vía reglamentaria vuelvan a aparecer este tema de la nulidad y la responsabilidad. Y segundo, creo que la regla no es necesaria, porque el carácter especial de las leyes se entiende por sí misma y cualquier árbitro lo tiene que analizar. El problema es que el legislador aquí se inmiscuye en la labor jurisdiccional, porque la labor jurisdiccional del árbitro es seleccionar la norma aplicable, interpretarla y hacer el fenómeno de subsunción de la norma. Eso le corresponde al árbitro. La ley no le puede decir, esta mira y no mire lo otro. Está de alguna manera invadiendo el ámbito de la autonomía del árbitro, y que, sin parangón, porque ya les dije, en ningún otro régimen legal aparece esta figura del legislador indicándole al juez o al árbitro qué tiene que mirar para resolver. Finalmente la pregunta sobre esta, ¿y quién evalúa el cumplimiento? O sea, si tal se plantea la norma como regla, ¿quién evalúa si se cumple o no se cumple? Creo que tal como está no tiene sentido, o de repente va a cobrar sentido cuando se reglamente. Ese puede ser un peligro. Para terminar el tiempo que me planteabas, el tema de enriquecimiento sin causa. ¿Ya? Aquí es un tema también que me parece curioso, porque al igual que sucedió con, ¿se acuerdan ustedes cuando empezó hace algunos años, seguro en el día 17, en la reforma se introdujo el primer atisbo de sanción a árbitros, y se decía, se sancionará al árbitro si no cumple con colgar o notificar el laudo? Esa es la primera infracción.
Después aparecieron más, ¿no? Igual que la nulidad del agua. La nulidad del agua empezó con una causal y después se fueron ampliando, ¿no? Entonces, ¿qué ha aparecido aquí en esta ley? Aparece algo que es de acuerdo a lo que dice la ley, es que no se puede arbitrar en tema de enriquecimiento sin causa derivado de adicionales de Contraloría, de adicionales que las Contralorías o las entidades deben aprobar o no aprobar. Primera consecuencia de la norma es que los enriquecimientos sin causas que no derivan de adicionales no están en la norma. Entonces, deberíamos entender que se pueden arbitrar. El hecho del enriquecimiento sin causa no arbitrable cuando deriva de los temas de control o los adicionales de obra, digamos, ¿qué fundamento tiene? Y aquí coincido nuevamente con lo que decía Alan en el sentido de que no tiene fundamento jurídico, tiene un fundamento reactivo, hepático. Jurídico no tiene, porque las veces que he escuchado a las personas que sustentan la no arbitrabilidad de los adicionales, parten de una mentira, ¿verdad? Porque lo que se dice es, si el Estado tiene una potestad exorbitante de decidir si da o no da un adicional, nadie se lo puede discutir, es la potestad del dueño, ¿no? Yo la verdad que nunca he visto que un contratista quiera llevar a arbitraje el hacer o no hacer un adicional. Lo que quiere llevar a arbitraje es que ya lo hizo y no se lo quieren pagar. Lo que quiere llevar es que realizó una prestación, inducido a error o engañado por el contratista, o bajo un contrato que la entidad ya lo declaró nulo unilateralmente. O que lo hizo bajo causal de emergencia y después quien viene a revisar le dice, ah, no, para mí no es de emergencia. Entonces, el supuesto en verdad no es el que se dice como paradigma, se dice, es porque esta es una potestad exorbitante del Estado. Y fíjense que tampoco es cierto, porque otras potestades exorbitantes sí son arbitrables. La resolución unilateral del contrato es una potestad típica exorbitante y se arbitra. Y nadie ha dicho que no sea arbitrable, porque es una potestad exorbitante del Estado. ¿Quién ha dicho que el enriquecimiento sin causa es una obligación del Estado a restituir? Lo ha dicho el propio OCE, en las opiniones, tiene opiniones reiteradas en el sentido de que el enriquecimiento sin causa debe reconocerse. Lo ha dicho la Corte Suprema en por lo menos 10 ejecutorias de la Corte Suprema en casación, en la cual ha dicho que debe pagarse a los contratistas lo que realmente corresponde a las prestaciones. Entonces, ¿por qué la ley lo sustrae de este ámbito? Y lo curioso es que la norma lo que dice es que no es arbitrable, pero sí es controvertible en vía judicial. ¿Por qué se escoge la vía judicial como idónea? ¿Es para desalentar al contratista, para encarecer, o porque el gobierno no quiere ver el resultado porque va a suceder después de 5 años? Entonces, el que pague será otro gobierno y tendrá que presupuestarlo, ¿no? Es el fenómeno que no quiero ver las cosas, ¿no? En verdad, creo que ambos temas tienen problemas de constitucionalidad y serio problema de inutilidad, ¿verdad? Porque creo que el primer tema va a ser inútil. El que establezca jerarquías, eso va a suceder naturalmente en los procesos. Y el segundo, el hecho de la enriquecimiento sin causa, va a seguir sucediendo porque lo único que está aparentemente limitado es el tema de las opiniones derivados de Contraloría o del sistema de control en adicionales. Y eso finalmente, sea en vía arbitral o en vía jurisdiccional, corresponderá a ser declarado el enriquecimiento sin causa con la obligación de restitución. Muchas gracias. Disculpa por el tiempo. Gracias. Muy bien. Nuestro último bloque va a estar a cargo del doctor Antonio Corrales, quien nos va a dar su opinión, luego de haber escuchado las opiniones de nuestros panelistas, nos va a dar su opinión y una evaluación general justamente del arbitraje como consecuencia de las últimas modificaciones aún no vigentes. O sea que estamos a tiempo, Antonio. Está bien, muchas gracias. Yo sé que la mayoría de personas se están preguntando ahora qué va a decir el gordito de la pelota, ¿no? Está bien. Es el rol que me toca jugar, pero no quería dejar pasar una idea. Va a ser muy poco el tiempo para poder referirme a cada uno de los temas que se han planteado y ahí una recomendación a la Católica para el próximo Congreso, quizás tener un día completo para analizar la importancia de este tipo de arbitraje, que es la gran fuente de arbitrajes a nivel nacional. Entre el 80 y el 90% de arbitrajes probablemente provengan de este mercado, del mercado de la contratación pública.
Pero no quería dejar pasar una idea inicial sobre esta idea del doctor Buller de que nos miran con envidia y somos la estrella arbitral de la región y algo por el estilo. El arbitraje en contrataciones públicas está implantado aquí hace ya 17 años. ¿Alguien se ha preguntado por qué no nos han copiado? Si el sistema ha funcionado tan bien, los demás países son tan locos o tan ilusos de no animarse a implantarlo de la misma forma tan agresiva como lo implantamos nosotros. Yo les voy a decir mi opinión, y es la opinión además que he recibido algunos funcionarios de otros países que nos han visitado. Y es que se sabe que este tipo de arbitraje ha tenido muchísimos problemas, no pocos problemas, muchísimos problemas. Tiene grandes virtudes, por supuesto, tiene excelentes ejemplos de árbitros y de arbitrajes, sí, pero también ha habido de los muy malos. Y en todos estos casos, en los muy buenos y en los muy malos, lo que está en juego es recursos públicos. De manera tal que, en mi opinión, dar este paso sumamente osado, sumamente agresivo, que ha beneficiado tanto el crecimiento del arbitraje a nivel nacional y que, como dije hace un momento, ha disparado los números y los volúmenes de arbitrajes que se realizan en el Perú, tiene pues algunos sinsabores de los que brevemente, y si el tiempo me alcanza, quisiera comentarles ahora. De hecho, la importancia del tema de la contratación pública justifica plenamente la preocupación, las preocupaciones que existen, muchas de las cuales se han vertido aquí, y se han venido exponiendo incluso desde ayer sobre la forma como se ha venido desenvolviendo este mecanismo en la realidad a nivel nacional. Y sobre si las modificaciones, ahora incorporadas en la Ley de Contrataciones del Estado, que está introduciendo ahora, van a ser convenientes para fortalecer el arbitraje en esta materia y colaborarán a solucionar los problemas que se han ido presentando a lo largo de estos años y que no son ajenos al conocimiento de la mayoría de personas que están involucradas en el arbitraje hace muchísimos años. Si hoy en día se preguntan o preguntan ustedes qué tal nos ha ido con el arbitraje en contratación pública, las respuestas que van a recibir, dependiendo de a quién le formule la pregunta, van a ser muy variadas. Hay muchos actores en el arbitraje, tenemos a muchos árbitros, muchos opinan en un sentido, muchos en el otro, funcionarios públicos de alguna forma vinculados a la materia, instituciones arbitrales, jueces comerciales, que sería muy bueno conocer la opinión de ellos porque ellos conocen, por ejemplo, de primera mano cuáles son los laudos que tienen que ejecutar y ellos saben perfectamente las disparidades y las diversidades de nivel que hay entre un arbitraje y otro. Pero entre las cosas que escucharán seguramente en las respuestas de estos actores, de estos diversos actores de la contratación pública y del arbitraje en contratación pública, ustedes escucharán hablar de falta de especialización en muchos casos, de excesiva demora en muchos casos también, de instituciones arbitrales que aceptan y designan árbitros, que incorporan a sus listas y designan árbitros sin ningún tipo de criterio técnico o a veces por simple amiguismo, de arbitrajes, como se decía ayer, armados exprofesamente para defraudar al Estado, de corrupción, y una lista de etcétera bastante amplia, en realidad. Ahora, creo que es necesario hacer una advertencia cuando evaluamos y juzgamos el desenvolvimiento de un régimen cualquiera, específicamente en este caso del régimen arbitral en materia de contratación estatal, ¿no? Nunca debemos caer en generalizaciones, ni para bien ni para mal. No se puede meter en el mismo saco a árbitros serios, responsables, honestos, dedicados, que desarrollan su función arbitral de forma muy coherente con el tipo de recursos que se están discutiendo ahí, con aquellos que no realizan esa función con los mismos cuidados ni bajo los mismos principios. Otra tingencia que me gusta, bueno, en todo caso los problemas de los que hablo y que puedo referir a continuación no pretenden en absoluto desconocer la solvencia profesional, moral y técnica con que muchos árbitros, la mayoría, desarrollan esta función. No se debe interpretar bajo ningún aspecto en este sentido una afirmación de mi parte. Otra tingencia o recomendación que me gustaría formular cuando hablamos de evaluar el desenvolvimiento de un régimen y del régimen de arbitraje en compras públicas es
abandonar de una vez por todas ese tipo de juicios o de criterios en base al cual se juzga si ha sido bueno o malo el desempeño en función a cuánto ganó o perdió el Estado. Ningún sistema jurisdiccional debe ser evaluado con un criterio cuantitativo de ese tipo, ¿no? Si es que un árbitro o un sistema arbitral de pronto produce más demandas declaradas fundadas, ¿no? O un juez lo hace así, digamos que un juez declare 8 de cada 10 demandas fundadas, ya por ese dato podríamos decir que ese juez es malo, es pro-demandante, antidemandado, en absoluto, por supuesto que no. Habrá que estar a cómo se decidió cada caso para ver si en cada caso las decisiones que fueron tomadas fueron correctas, fueron técnicamente adoptadas. De manera tal que no es un buen parámetro para medir si es el desenvolvimiento del arbitraje en contrataciones, si es que el Estado ganó más o perdió más. Habría que más bien ver el origen de aquellos casos donde el Estado pierde, para saber si el arbitraje en cada caso en concreto se desenvolvió de forma idónea, si la decisión fue técnicamente correcta. Y si resulta que el Estado pierde más, o pierde una cantidad, y es justo que lo pierda, pues el arbitraje funcionó perfectamente. No es una justa medida, creo, juzgar el desempeño del arbitraje bajo esos parámetros cuantitativos. Creo que un factor común en esta mesa es una preocupación sincera por el desenvolvimiento eficiente de este sistema de solución de controversias, por la trascendencia nacional que tiene el mercado de las compras públicas. El mercado de las compras públicas mueve año a año cada vez más dinero. Al 2013, a cifras del 2013, se han alcanzado contratos por montos globales en el mercado de las compras públicas del orden de los 44.600 millones de soles. Este es un mercado además que involucra a 140.000 empresarios que le venden al Estado, 3.000 entidades de los tres niveles de gobierno. Los procesos de selección que concluyen con adjudicación también se han elevado ostensiblemente. Y ojo con esta cifra porque es la que nos refiere claramente cuál es el volumen de arbitrajes que se vienen en el futuro. Hasta hace 2 años nada más, la cantidad de procesos de selección que concluían con una adjudicación bordeaban los 100.000 cada año. Más o menos, para que tengan una idea, 10.000 de ellos, o 9.000 u 8.000, eran contratos de ejecución de obras. Al 2013, a cifras del 2013, estamos hablando de 170.000 contratos por año. Este es un año electoral, no hay que ser adivinos para saber que probablemente este año la cifra bordee los 200.000 contratos en contratación pública, contratos de compras públicas. Estas cifras además representan el 8%, más del 8% del PBI nacional. Ya solamente este panorama de cifras macro nos da una clara idea de la importancia de contar para todas esas transacciones, porque hemos apostado por el arbitraje para todas esas transacciones millonarias, con mecanismos de solución de controversias eficientes. Y la eficiencia, si hablamos de arbitraje, creo que se podría resumir básicamente en 2 cosas: pronunciamiento técnico, en base a conocimiento especializado, y celeridad. La magnitud de esas cifras entonces creo que nos habla claramente de la importancia de perfilar con mucho cuidado las calidades profesionales y personales que deberían tener los encargados de resolver este tipo de controversias. No es poco lo que está en juego, es muchísimo dinero, dinero público, es decir, de todos, y dinero público de un país con mucha pobreza aún. Entonces, si por decisión legislativa tomamos la alternativa de encargar al arbitraje la emisión de decisiones definitivas e irrevisables sobre la totalidad de controversias en que esos recursos públicos se discuten, no es responsable tratar de asegurarnos por las mayores y mejores medidas posibles que quienes van a tomar esas decisiones definitivas e irrevisables sobre estas controversias desarrollen su labor bajo los más altos estándares de calidad y de transparencia. Ojo que su pronunciamiento es irreversible en el fondo. Yo considero y siempre he dicho que el poder que tiene, y todos lo sabemos, que tiene un árbitro es mayor que incluso un vocal supremo. Un vocal supremo respecto a la cuestión de fondo tiene que conseguir 3 votos más conformes con el de él. El poder que tiene un árbitro respecto al fondo de la controversia es tal que por su sola decisión y con carácter irrevisable puede decidir el destino de
ya dije, millones en fondos públicos, en un solo arbitraje. Si multiplicamos esa realidad por los miles de arbitrajes que se desarrollan año a año en el país y de los que, por cierto, no se tienen mucho conocimiento, estaremos pudiendo calcular la magnitud de la cuestión de la que estamos hablando. La primera pregunta, entonces, que creo que debemos hacernos con vocación autocrítica es si es que este arbitraje, este tipo de arbitraje se ha desarrollado en realidad de forma transparente. Si eso que dijo la ley, que tendría que ser este arbitraje, que tendría que ser la característica esencial de este arbitraje, ha cumplido con desarrollarse bajo esos parámetros, bajo parámetros de transparencia. Y sinceramente, creo que en todos estos años el principio de transparencia ha sido un mero adorno en la norma, mero adorno. Esto no solamente se puede apreciar en la cantidad de laudos que han sido publicados. Les hablé hace un momento de la cantidad de contrataciones que se producen cada año. Estamos hablando de más o menos 100.000 contratos por año. Estamos hablando que en 10 años podrían haberse celebrado contratos, más o menos 1 millón de contratos en 10 años. ¿Cuántos laudos han estado publicados hasta hace poco? 250. Con mucho esfuerzo, en estos 2 últimos años se han logrado acopiar, casi mendigando laudos, 3.098 al día de hoy, por lo que me comentaron más temprano. De tal manera que algo se tiene ahora, algo, muy poquito todavía. Si estamos hablando de 1 millón de contratos, todos con su cláusula arbitral bajo el brazo, de ese millón de contratos, más o menos 100.000 o 90.000 de ejecución de obras que sabemos, muchos de ellos producen más de una controversia y más de un arbitraje. El universo de laudos que hemos podido conocer y al que hemos podido acceder es todavía aún sumamente pequeño e insuficiente. Sin embargo, el tema de la falta de transparencia no solamente ha afectado nuestro conocimiento sobre las decisiones definitivas, sobre las decisiones finales. El desconocimiento y la falta de información y transparencia en este tipo de arbitraje operado a todo nivel, lo cual además es coadyuvado por una realidad muy nacional, que es que la gran mayoría de arbitrajes que se desarrollan en el país, incluidos los arbitrajes en contrataciones, se desarrollan de forma ad hoc. Es una realidad peruana. La norma tiene que ser, muchas gracias, la norma tiene que ser coherente con lo que es la realidad peruana. La mayoría de los arbitrajes no están, ni han estado a cargo de la ICC, han estado a cargo de una serie de instituciones arbitrales, muchas de las cuales tienen carencias de las más básicas, de las más elementales. Muchas de esas instituciones, cuando uno va a preguntar cuál es tu forma de incorporar árbitros, si me cae bien, pues no, si lo conozco. ¿Cuál es tu forma de designarlos? Si es amigo del secretario del centro. ¿Tienes legajos de esos profesionales que tú incorporas o tienes por lo menos alguna forma de demostrar que tu designación ha sido técnica? No, no hay ninguna. Esa es la realidad del mercado peruano, esa es la verdad del mercado peruano, así opera. Y muchos de estos centros de arbitraje ni siquiera están muy lejos de Lima, no hay que irse a provincia. Ya hemos visto los escándalos que han habido sobre centros de arbitraje de muy cerca de aquí, obviamente no me estoy refiriendo a ninguno de los que nosotros conocemos, donde los procesos se han tramitado de una forma absolutamente regular, tanto así que se han declarado en reorganización, porque algunas mafias, se dice, han capturado ese tipo de organización de arbitrajes. De tal manera que esa es la realidad del arbitraje en contrataciones del Perú. Realidad, por cierto, muy diversa, y repito, nunca hay que caer en generalizaciones, y con esto nunca trataría de desconocer, ni nadie creo que podría hacerlo, la calidad de árbitros como los que hoy tenemos aquí, siempre dando la cara y siempre exponiendo las virtudes pero también hay del otro tipo de arbitraje, el arbitraje que no es el más idóneo, que no es el más técnico, que no es el más especializado. Si no me creen, pregúntenle a los jueces cuál es el tipo de laudos que reciben, cuál es el nivel de fundamentación de muchísimos laudos que deciden sobre muchos millones de soles, muchos millones de dólares también, en contratación pública. Pregúntenle a Rigoberto, que está por aquí, que ha hecho un análisis de los laudos, donde vuelve, y cualquiera que pueda hacerlo, porque están publicados, por lo menos los 3.000 que hemos logrado copiar, donde pueden mirar la realidad del arbitraje peruano. ¿No es eso lo que nos gustaría? No, por supuesto que no.
pero esa es la realidad, eso es lo que hay que mirar. Y conforme a eso es que hay que diseñar, creo yo, medidas que traten de revertir de alguna forma esa situación. Yo estoy de acuerdo en que puedan haber reparos y críticas, siempre las habrá, sobre cualquier medida legislativa que intente revertir algo de esa situación. Sin embargo, creo que es importante siempre pensar en qué es lo que está detrás de estos arbitrajes. Y lo que está detrás de estos arbitrajes es una realidad social. El Estado justifica en gran medida su existencia, ¿no?, y las cobranzas que nos hace vía impuestos, vía tributos, en la obligación de coberturar necesidades sociales. Para esto es que el Estado compra bienes, servicios y ejecuta obras. No es para otra cosa, es para eso. Sin embargo, si los sistemas de solución de controversias que se aplican para la generalidad de estas contrataciones no son eficientes, quienes resultan perjudicados son finalmente esas poblaciones. Probablemente nosotros no. Si un arbitraje es mal resuelto y una obra por esa razón queda abandonada, por ejemplo, quien no va a sufrir la carencia de agua no es ninguno de nosotros. Son poblaciones que están de repente bajo muy malas condiciones de vida, que por lo menos aspiran a tener algunas horas más de agua potable de las que tienen actualmente, y que por un mal sistema de solución de controversias, mejor dicho, no un mal sistema, porque el sistema colocó la solución de la controversia en manos inadecuadas, terminó perjudicándose expectativas sociales legítimas de gente muy pobre. Solamente... Ok. No. Siguiente rueda. Ok, Antonio, muchísimas gracias. Lamentablemente el tiempo es cruel. Pero gracias por los aplausos a nuestros panelistas, pero todavía tenemos una rueda más. Yo creo que podemos tener una rueda más de por lo menos 2 minutos cada uno, porque hay cuestiones que se han quedado en el tintero. Por ejemplo, el tema del arbitraje ad hoc, que es el más popular en nuestro país. ¿Hasta qué punto las bases estandarizadas no nos llevan justamente a ese arbitraje ad hoc que no queremos, ¿no? Y hasta qué punto se ha satanizado el arbitraje como que fuera el causante de que no llegue agua a los pueblos, como nos está explicando acá nuestro gran invitado Antonio. Sin embargo, ojalá hayan autoridades que realmente se preocupen en que haya agua en sus pueblos, ¿no? Y que no hagan otro tipo de obras que no corresponden, ¿no? Para no seguir comentando, Alan, por favor, 2 minutos. Sí, gracias. A ver, 3 ideas puntuales sobre estos comentarios que hemos escuchado. La primera, se sostiene como respuesta natural a la reacción del Estado, el sistema arbitral debe regularse solo. Somos los propios árbitros los que debemos propender a que este sistema, así como consideramos que debiera ser, se autorregule. Y creo que eso es correcto. Creo que la autorregulación es el mecanismo que debiera darse para que malos elementos, porque los hay en todos lados, en el Estado y en el mundo arbitral también los hay, fueran expectorados o debieran ser expectorados del mundo arbitral, porque le terminan haciendo daño a todo el sistema, le terminan haciendo daño a los árbitros correctos que ahora declinan de participar en procesos arbitrales, le terminan haciendo daño a los contratistas que válidamente quieren reclamar un adicional, le terminan haciendo daño al Estado porque ahora judicializar los adicionales no va a generar un mayor costo, perjudican a todo el sistema por unos pocos. Pero ¿qué pasa cuando le damos a los árbitros la posibilidad de autorregularse? Considerando que conceptualmente eso es lo que creo además personalmente debiera darse. Terminan saliendo normas como el artículo 29 de la ley de arbitraje, que es un ampay me salvo. Básicamente es, encuentro la causal de recusación y si el señor renuncia antes de que esa causal sea resuelta, no pasó absolutamente nada. Porque entonces esta disposición legal establece que ya no hay ninguna necesidad de pronunciarse sobre la causal de la recusación. Es más, la renuncia no implica la aceptación de los cargos imputados en la recusación. Absurdo, porque lo que como Estado considero, representando al Estado, considero es que no debiera renunciar, debiera quedarse en ese arbitraje, debiera estar en ese arbitraje. Es más, la causal debería ser exactamente al revés. Si lo recuso, ese señor debería quedarse en ese arbitraje para que se defienda y para que nos explique por qué no declaró,
¿Por qué no nos explicó que era abogado del consorcio contra el que estamos litigando? Para que nos explique cómo es que sus acciones terminan influenciadas sobre la decisión de este arbitraje. Les cuento dos casos muy puntuales. Recuerdo uno en donde el presidente del tribunal arbitral terminaba litigando contra la entidad pública, defendió a nuestra contraparte en el proceso arbitral, y cuando sus dos coárbitros le piden que absuelva los cargos que se le estaban imputando, este señor termina diciendo: considero que soy una persona respetable y mi honorabilidad es intachable. No dijo más del tema. O sea, nunca entró al tema de fondo de por qué había estado defendiendo justamente a la contraparte contra la que estábamos litigando. No dijo absolutamente nada. Y ese tribunal arbitral ad hoc terminó resolviendo esa recusación, desestimando la imputación que le había hecho el Estado. ¿Por qué? Sustentando la resolución en que el señor se consideraba honorable. Por Dios. O sea, él mismo terminaba fundamentando la propia resolución que lo salvaba. El otro caso era más patético, en donde el árbitro, uno de los árbitros que recusamos, había litigado contra la propia entidad y pues a un practicante se le pasó, pues, ¿no? Pero en el otrosidigo de un proceso judicial iniciado contra la propia entidad, vinculado a ese contrato, el contratista le había delegado representación procesal de acuerdo al artículo 74 y 75 del Código Procesal Civil. Era abogado de la otra parte. Y el tribunal arbitral termina resolviendo la recusación diciendo: bueno, como no ha ejercido la representación de manera directa, sino solamente porque le delegaron la representación, ese señor no ha intervenido formalmente, porque además no firmó el escrito, infundada la recusación. Esas dos causales, al día de hoy, esas dos situaciones no serían causales de anulación del laudo. Con el proyecto normativo sí lo serían, porque ahora sí el Estado puede imputar esa responsabilidad en aquel momento claramente fundada para ir a una anulación del laudo. Y me parece que es perfectamente válido que el Estado se defienda contra gente que litiga contra el propio Estado, defendiendo al mismo contratista e intentando resolver un tema que afecta directamente a sus intereses. Eso no se puede dar. Entonces creo que esta causal, esta nueva causal, sí es perfectamente válida, porque esos dos ejemplos que les acabo de contar, al día de hoy, con la normativa aplicable, no pasaría absolutamente nada. No pasaría absolutamente nada. Con la entrada en vigencia de esta norma, sí. El segundo tema, 30 segundos. El enriquecimiento sin causa no debiera asustarnos para nada. Sería muy interesante discutir el enriquecimiento sin causa en los procesos arbitrales sin lucro, porque si de lo que se trata es restituir las prestaciones que las partes hemos terminado involucrando en la ejecución de una obra, perfecto, que se restituyan, pero sin lucro, porque ahí no debería haber ganancia, porque solamente se están restituyendo prestaciones, no se está restituyendo el contrato en sí con el lucro incluyéndolo. Y no debería tener ningún problema eso en arbitrarse, no le veo ningún problema. Es más, en más de una ocasión el Estado ha pedido a un contratista: haz determinada obra porque la necesito fuera del contrato, eres el único que está en la región más alejada del Perú, no hay otro, me voy a demorar 2 semanas en llegar y un pueblo está abandonado, hazlo. Y tranquilamente podría verse en esa circunstancia en un enriquecimiento sin causa, no le veo ningún problema, pero bajo otros escenarios. Y solo para terminar, judicializar el arbitraje va a elevar los costos de transacción y eso nos debería quedar claro a todos. No hay un análisis de lo que el Estado va a perder, llámese en costo social, demora en la entrega de la obra, incumplimientos en los contratos de concesión, insatisfacción en las poblaciones con las carreteras, los puertos, los hospitales. Ese costo no ha sido sopesado versus lo que el Estado habría estado perdiendo en adicionales incorrectamente entregados por tribunales arbitrales. Definitivamente ese costo va a ser mayor. Judicializar el arbitraje nos va a generar un mayor costo, no solamente como Estado, en general como sociedad. Y eso me parece no ha sido adecuadamente evaluado. Gracias, Alan. Alfredo, por favor. ¿Cuál es el problema del gordito de la pelota? El problema es más o menos simple. Es gordito. En consecuencia, como es gordito, no juega bien. Y como no juega bien, pierde el partido, pero cree que lo pierde porque las reglas lo hacen perder el partido. Lo que tiene que hacer es adelgazar, hacer ejercicio, entrenarse y jugar bien. Cuando se habla de la necesidad de regular con la ley las reglas, se olvida por qué funciona el arbitraje comercial razonablemente bien en el mundo. Y es porque la autorregulación proviene de las partes. Yo no puedo pactar un arbitraje sin el acuerdo de la otra parte. Yo no puedo nombrar un árbitro, yo tengo la posibilidad de nombrar un árbitro para cuidar mi arbitraje. Nombrar un buen árbitro para que cuide el arbitraje. Ya,
Nada de eso lo hace el Estado bien. Bueno, no estoy exagerando porque hay entidades que funcionan bastante bien y he tenido arbitrajes buenos, regulares y malos con el Estado y entidades que litigan bien, mal o bien. Pero el problema principal que yo veo es ese. Ese es el problema principal. Y claro, como no decide adelgazar y jugar mejor el partido, considera que todo el problema proviene de las reglas que se aplican y entonces quiere poner más reglas, pero no se da cuenta que el problema está en que esas reglas no van a funcionar mientras él no se ponga en forma para jugar ese partido. Y yo creo que el problema principal está ahí. No es verdad que no nos han copiado. En realidad nosotros nos hemos copiado de otros lugares. En arbitraje de construcción de obra pública, la regla universal, salvo algunos países extraños que prohíben, es el arbitraje de obra pública. Es la regla casi universal. En casi todos los lugares del mundo las obras de cierta envergadura se arbitran. Y eso funciona en todos lados del mundo y efectivamente, y nadie ha dicho, y nadie ha cuestionado, y en esos lugares funciona sin todas estas reglas que estamos poniendo acá. Y estamos ahorita, todos los sistemas, el canal de Panamá, el túnel debajo del canal de la Mancha, obras millonarias de fondos públicos y todo lo que ocurre, están sujetas a arbitraje. Sí, en el Perú hay problemas porque estos arbitrajes pequeños, efectivamente las entidades no tienen capacidad para administrar arbitraje porque ni saben que es un arbitraje y en consecuencia tienes un montón de problemas que son los que hay que arreglar. Esta discusión es una discusión antigua, no es una discusión nueva de por qué este arbitraje de contrataciones del Estado y por qué el Estado va a someterse a arbitraje. Se puede preguntar, y efectivamente ustedes van a tener muchas opiniones sobre el arbitraje de contratación pública, buenas, malas, regulares. Pero les aseguro una cosa, hagan la misma pregunta sobre el Poder Judicial y casi todas van a ser malas. Y cuando ustedes, si yo le digo levanten la mano, ¿quiénes prefieren irse al arbitraje que al Poder Judicial? La gran mayoría me va a decir arbitraje. Porque todos sabemos las deficiencias que hay en el Poder Judicial. Y yo creo que ahí lo que se necesita es mejorar la gestión. Esta discusión yo les decía que es antigua, porque en la primera mitad del siglo XX se discutía lo mismo. ¿Se puede arbitrar los contratos del Estado? No, porque ahí está el interés público. Y además ahí están los fondos públicos. Y ya la historia terminó descartando esa tesis bajo la lógica que el Estado tiene dos tipos de conducta, el ius gestionis y el ius imperium. Y el ius gestionis, ¿qué significa? Gestionar, contratar comercialmente. El contrato de obra pública es un contrato comercial, no en el sentido de Código de Comercio, en el sentido que es un contrato por el cual se adquieren bienes y servicios. Y ese contrato como tal tiene los mismos problemas que tienen otros contratos en el área comercial normal. Que el fondo sea público es un problema de responsabilidad del funcionario. Si el funcionario malgasta los fondos públicos, él es responsable y no tengo por qué trasladarle a mi contraparte en el contrato todos los problemas de control que efectivamente yo tengo por no controlar a mis propios funcionarios. Porque sería casi como decir que las empresas que contratan tienen que, la contraparte, controlar toda la gestión interna de la otra empresa para ver que esa empresa gestione bien su contrato. Y esa no es la lógica. Como bien dijo alguna vez Fernando Cantuarias con la elegancia y corrección que lo caracteriza, ¿no? Dijo, claro, la gente cree que porque compras papel higiénico como particular y papel higiénico como Estado son dos cosas distintas y el papel higiénico se vuelve papel higiénico administrativo, ¿no? Y como consecuencia de eso, entonces hay unas reglas diferentes para regular esto y tiene que ser... Bueno, en el fondo estás comprando papel higiénico. Con fondos públicos, vigila a tus funcionarios, ponle reglas a tus funcionarios, pero no lo traslades a un esquema contractual donde los árbitros que tienen que resolver una controversia que en el fondo es comercial, porque en el fondo es comercial, tienen que estar convirtiéndose en contralores de las reglas que tiene el Estado para contratar. Que eso es una cosa totalmente distinta. Y les digo, esto fue zanjado. Hoy día en arbitraje internacional nadie discute problemas de arbitrabilidad o adecuación del arbitraje. Y hemos ido más allá. Ya hoy día arbitramos el ius imperium, el arbitraje de inversión. O sea, el arbitraje ha ido ganando espacio. Y sí, hay voces que están en contra del arbitraje de inversión. Pero el arbitraje de inversión está funcionando. Y ha constituido una mejora en términos de la solución de controversia entre inversionistas, como lo constituyó en su momento el permitir la arbitrabilidad de controversias del Estado con particulares respecto a los contratos que el Estado se devela. Muchas gracias. Gracias, Alfredo. Gonzalo, por favor, 2 minutos. Quieren dejar a Antonio al final. Está muy bien. En el mismo orden. El mismo orden. Bueno, en realidad no tengo mucho más que decir de lo que ya hemos dicho. Evidentemente, qué duda cabe que hay, como en cualquier institución, tribunales arbitrales o procesos arbitrales que no son los adecuados. En líneas generales, la gran mayoría, y esto lo demuestra el mismo Antonio señalaba, que le pregunten a los jueces.
los porcentajes de laudos arbitrales anulados en el Perú son poquísimos. Son poquísimos. De los 400 y pico de laudos arbitrales que yo tengo conocimiento en los últimos años que se han anulado por la sala comercial, desde que se creó la sala comercial, por lo menos 100 y pico de ellos fue una creación de una sala que señaló que como no habían sido notificados los procuradores que eran los que tenían que defender al Estado, se tiraron abajo más o menos 100 laudos. Y de los 300 que quedan, estás hablando de un universo, el mismo universo que mencionaba Antonio, de miles de laudos arbitrales que han sido bien llevados. Entonces estamos regulando y reglamentando algo que es la excepción. Yo no lo veo mal que se reglamente o que el Estado reglamente para el Estado, que diga las políticas que el Estado debe tener interiormente como quiera, que sepa quién elige al árbitro, porque además ni siquiera sabe quién lo elige, porque no sabe si lo elige el procurador, el ministro, el viceministro, el secretario general, el fulano de turno, el presidente del gobierno regional, lo elige quien le da la gana, que establezca sus mecanismos de su lista para regular el mecanismo de designación. Ese árbitro designado por esa parte guardará una formalidad y unas exigencias que son las que el Estado requiere. Ese árbitro es quien debe cuidar de elegir a un buen presidente de tribunal arbitral. ¿Cuántos de los casos que se han señalado de arbitrajes amañados ha participado el árbitro designado por el Estado? Hay una corresponsabilidad. ¿Es responsabilidad de la institución? No, la institución no, las personas. ¿Y quién eligió mal a los árbitros? Hay un error in eligendo. Quien eligió fue el Estado, también el particular, por supuesto. Los dos son corresponsables. Eso no hace a la institución mala. El mecanismo de designación es el que debe controlar el Estado para designar a esa persona que actúa como árbitro dentro de un marco de seriedad, dentro de un marco de seguridad, dentro de un marco de imparcialidad. Entonces, creo que el enfoque no es el adecuado. El enfoque no es que la institución arbitral debe adecuarse a los requerimientos del Estado, es que el Estado debe llevar adelante un mecanismo adecuado para llevar el arbitraje, que es diferente. Entonces, creo que eso es lo que yo he tratado de expresar con el tema de, por ejemplo, el mecanismo de designación de la lista de árbitros ante el OCE. Totalmente, ni lo contesté porque me parece totalmente inocuo, intrascendente, diría que hasta ridículo que hay un reglamento de secretarios. No deciden absolutamente nada los secretarios. No te gusta el secretario, lo votas y lo cambias. No decide nada. ¿Para qué tienes que establecer todo un mecanismo de secretariado, de regulaciones, de reglamentaciones? En fin, creo que es un tema de tratar, no es muy complicado, es buena voluntad repensar un poco la norma de acuerdo a los requerimientos y los estándares internacionales del arbitraje que han venido siendo aplicados en el Perú bastante bien, con algunos problemas, repito, de personas, no de la institución, que se pueden adecuar y se pueden mejorar. Gracias. Gracias, Gonzalo. Juan Carlos, por favor, 2 minutos. Sí, oye, a ver, para terminar, quiero terminar propositivo, dentro de las limitaciones que hay. Bueno, tenemos una ley a puertas de reglamentar y creo que hay 2 temas que me interesaría tocarlos sobre la mesa y dejarlos para que pueda ser mejor desarrollado en vía reglamento. Un primer punto que se tocó en la primera exposición fue el tema de la conciliación, ¿ya? La ley aprobada y que está por entrar en vigencia tiene un último párrafo, el 45.5, que puede significar mucho o nada según lo que quiera hacer el que reglamente. Dice, el reglamento establece los criterios, los parámetros y los procedimientos para la toma de decisión de conciliar. Algo que puede significar que el reglamento no diga nada, o algo que puede significar que el reglamento, como en otros países, diga que el Estado, antes de ir a un arbitraje, haga lo que cualquier abogado en su sano juicio hace, un análisis de costo-beneficio y de expectativa de éxito. Señor, yo soy el procurador, ¿me estás llevando a que vaya a sustentar una tesis insustentable?
vas a hacerme llevar a un caso en el cual voy a perder, todos los antecedentes dicen lo contrario, el supervisor dice lo contrario, la entidad cometió el error por silencio, por no pronunciarse. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Buscar la nulidad del laudo, ponerle un vicio, buscar un problema en la ejecución del laudo para después alegar? Creo que un primer problema o un primer tema interesante a abordar es empoderemos a los funcionarios públicos. Empoderemos para que alguien le ponga el cascabel al gato y le diga a la autoridad, señor, esto lo vamos a perder. Y esto significaría de filtro para no ir a arbitrajes insulsos, que nos generan después problemas y después dicen el árbitro tiene la culpa, ¿no? Primer tema que creo que valdría la pena revisar. Y segundo tema, muy corto, es una de las constataciones que hay es que tenemos un exceso de arbitrajes en materia de contrataciones. Es decir, hay una inflación de arbitrajes porque la cláusula es obligatoria, el Estado cada vez contrata más, fracciona contratos, hay más cláusulas y más árbitros. Hay escasez de árbitros, con las calificaciones que se piden y todo lo demás. Entonces, ¿por qué crear más arbitrajes artificialmente? ¿Y a qué me refiero? A la cláusula famosa que tiene la ley de la caducidad del pedido de conciliación. Es decir, yo tengo un plazo estrecho para poder plantear el pedido de conciliación, si no, pierdo mi derecho, ¿no? Hasta ahora es 15 días, esta norma es un poco más generosa, nos dice 30. Pero, ¿qué significa eso? Que en la práctica se hacen arbitrajes artificiales, porque yo al día 30 tengo que optar o consiento la decisión o arbitro, o voy a arbitraje. Entonces voy a arbitraje por una ampliación de plazo parcial. O voy a arbitraje por una valorización parcial. Entonces, llego al final del arbitraje teniendo 8 o 9 procesos arbitrales abiertos en paralelo, donde en verdad, en una ampliación de plazo, la que me importa es la final. Y al final, lo que tenemos, y muchas veces nos sucede en la comunidad arbitral, es que tengo que ir acumulando todos de a poquito, porque al final llego a la conclusión que el primero, segundo, tercero, cuarta ampliación no me servía en nada. Lo que debería reclamar es la última. Entonces, ya me creé 8 procesos arbitrales, ¿no? Y 8 procesos arbitrales con administración, complicaciones y demás, ¿no? Ya tenemos pocos árbitros, ¿no? Y si a eso le sumamos que algunas entidades públicas tienen el deporte de no elegir al mismo árbitro, sino elige otro, entonces tenemos 8 tribunales arbitrales paralelos distintos. Son 2 sugerencias simplemente que de repente podrían ser tomadas en cuenta para evitar esta profusión de arbitrajes. Gracias, Juan Carlos. Antonio, 2 minutos, por favor. Sí. Totalmente de acuerdo con la última idea de empoderar al funcionario público para la conciliación. La conciliación es una excelente herramienta, sumamente económica, célere, pero si el funcionario público no se encuentra adecuadamente blindado con una decisión costo eficiente que le permita llegar rápidamente a una solución sin tener el temor de ser después auditado por un órgano de control demasiado rígido y parametrado, la conciliación va a seguir siendo un modelo simplemente teórico que no va a funcionar. Sobre el tema del Registro Nacional de Árbitros, para comentar lo que decía Gonzalo, este es un registro que básicamente trata de colaborar con la transparencia. No debería interferir con un proceso arbitral en giro. O sea, ese no es su objetivo, es simplemente mostrar en realidad a toda la ciudadanía, no solamente a la entidad y al contratista, quiénes son las personas que se dedican en el Perú a hacer esto. Yo les cuento una anécdota, si es que me lo permiten. Hay un montón de juzgados y salas a nivel nacional que nos paran haciendo requerimientos de información. Nos dicen, se ha resuelto un arbitraje allá por un rincón del Perú y lo ha resuelto un árbitro tal del que simplemente nadie da ninguna pista. Y nos llegan eso con bastante regularidad. Son personas que no están inscritas en ninguna lista arbitral, porque el arbitraje institucional, como está tan poco desarrollado en el Perú, es una realidad. Son árbitros que no existen para el sistema, pero están decidiendo sobre millones, sobre un montón de dinero, ¿no? Y eso pasa todos los días. Bueno, no todos los días, con bastante regularidad recibimos un montón de pedidos de este tipo. O sea, el nivel de información y transparencia que hay a los niveles más esenciales, como es la identificación de un árbitro que está tomando decisiones sobre fondos públicos, no se cuenta hoy en la actualidad. Y este registro debe colaborar con esa finalidad. Sobre el margen de anulación de los laudos, efectivamente, el hecho de que se anulen pocos laudos no tiene que ver en realidad con la calidad de la fundamentación. El juez, como nos ha contado un montón de veces Martín Wong, aprecia que ese es un laudo pésimamente fundamentado,
¿no? Simplemente muy endeble técnicamente, pero no puede entrar al fondo de la controversia. Entonces, por cuestiones meramente, por cuestiones de fondo no puede anularlo, a pesar de que advierte la debilidad. Muchas veces esta debilidad técnica en la fundamentación de los laudos es propiciado por algunos árbitros que encargan la elaboración de sus proyectos o del laudo mismo a practicantes. Esto pasa. También lo sabemos porque después van a reclamarnos a nosotros y nos quieren quejar en control interno porque no les hacemos los laudos. No, nosotros les decimos que eso no es algo que nosotros podamos hacer, entonces me llevo mi arbitraje a otro lado porque en otros sitios sí me hacen los laudos. Imagínense cuál es el nivel que puede tener un laudo. Por cierto, ese árbitro está delegando una función, una obligación personalísima, porque no basta decirle al practicante, sáqueme un laudo que diga que es fundada la demanda e infundada tal pretensión e infundada la otra. No es suficiente. El árbitro no le puede delegar la tarea de pensar por él ni de fundamentar adecuadamente un laudo, pero eso pasa, lamentablemente aún. Sobre el tema del arbitraje en obra pública, es cierto, los estados normalmente deciden qué obras les aplica el arbitraje, y normalmente se los aplican las obras más grandes, porque es cierto que siendo el arbitraje un excelente mecanismo de solución de controversias, muchísimo más eficiente que la vía jurisdiccional ordinaria, es un mecanismo que resulta idóneo para este tipo de obras. Pero en el Perú la decisión no ha sido esa, la decisión ha sido que todas las obras, hasta las más chiquitas y recónditas, esas obras, que pueden ser muy importantes para una comunidad muy pequeña, también merecen un arbitraje adecuado. Puede ser que para nosotros nos parezca que es una obra muy chiquita y de repente, bueno, son costos, pues si es que ese arbitraje se desarrolla mal o no tiene árbitros capacitados, bueno, pues piña, ¿no? Son los costos de haber implementado el arbitraje a nivel nacional. Esa es una realidad a la que no podemos ser indiferentes. Listo. Muchas gracias. Gracias. No sé si nos queda tiempo para preguntas, porque me estaban pidiendo, ya no. Hay dos, pero hay... Bien, podríamos hacer una excepción, pero que por favor sean dos preguntas cortitas. sí, Horacio y... Sí, la doctora. Doctor Caneva, por favor. Gracias, Mariela. Hoy día hemos visto un apanado generalizado a Toño Corrales por los miembros del panel y también he visto que Toño Corrales ha actuado como un gran torero, ha capeado todo y no nos ha contestado absolutamente nada. Esperemos que en la próxima vez las preguntas medulares del panel, donde han sido puestas la pica en Flandes, nos conteste realmente a quienes queremos que el arbitraje administrativo funcione. Un tema que es el siguiente. Comparto plenamente lo comentado por Alfredo Bular respecto a todos los problemas que tiene la nueva ley de contrataciones, pero sí me preocupa la solución que da Alfredo, con el aprecio que le tengo por 32 años, que lo conozco, es la solución que él da. Como esto está mal, yo me retiro. Usando el ejemplo del gordito de la pelota, él le pide al gordito de la pelota que entre a la cancha, que baje de peso y que juegue. Y él nos dice frente a este caso, yo me retiro de la cancha, yo no quiero participar de OCE, no quiero inscribirme como árbitro, no quiero someterme a nada. Yo más bien le digo que la manera que hay que solucionar esto es que la gente más capacitada, más renombrada, que más conocimientos tiene, no debería de retirarse de la lucha, sino al contrario, debería de participar en la lucha interna y desde ahí dar las peleas más encarnizadas para que las cosas cambien. Si todos harían lo que nos pide Alfredo Bular hacer, yo creo que las cosas van a empeorar en vez de mejorar. Gracias para la doctora, por favor. Y es la última pregunta. Buenas noches. No es una pregunta, sino un simple comentario al doctor Alfredo Bular. Me hubiera gustado escucharle